¿Cómo están ustedes? Ya se supo todo. Nosotros estamos grabando en día viernes, cuando muy temprano en la mañana, en un lugar especial en Santiago, el presidente electo Boric dio a conocer su gabinete. Para conversar de eso y muchas otras cosas más, entre ellos, qué le pasó en una agresión impúdica que recibió uno de nuestros panelistas, que tendrá que contar eso. Pero quiero presentarlos a todos y darle la bienvenida a usted en su casa en Cita Regional. Saludos en primer lugar a la diputada Camila Flores. ¿Cómo está Camila? Nombre importante ahora, es el nombre suyo. Camila, Sí. ministra. Oye, este parece que es el tiempo de las Camilas. No, yo estoy muy bien, agradecida de estar nuevamente en este panel tan interesante de conversación. Muchas gracias, Rodrigo. Creo que va a estar muy entretenida la conversación de hoy día porque hay mucho que comentar, así es que espero que nuestros televidentes lo pasen muy bien. Saludamos a don Gianni Rivera. ¿Cómo está don Gianni? Muy bien, don Rodrigo, muchas gracias, muy buenas tardes. Saludar a todos los panelistas y un saludo a las personas que nos están viendo en sus casas a esta hora. Saludamos al constituyente convencional, Raúl Celis. ¿Cómo está Raúl? Hola Rodrigo, muy bien, gracias. Gracias por la invitación también y saludar a los televidentes y a los panelistas del día de hoy. Y saludamos al gran gourmet del Cabducal, don Tomás de Remetría. ¿Cómo está don Tomás? Muy bien, don Rodrigo. Sube el volumen, está muy bajo. ¿Ah? Está muy bajo tu volumen. Con estas novedades jóvenes, que yo creo que para este programa vas a tener que buscarte un cura para que parezca tertulia. No, pero ahí, como un amigo Carlos Montes de joven no tiene nada, claro. Pero en fin, pero son los jóvenes, man. Bueno, quiero partir que conversemos de esto y quiero partir con usted. Usted que nos está viendo en la casa probablemente hay gente que le llama la atención, dice, ¿cómo es posible? Algunos que pongan a la sobrina, a la nieta de Allende como ministra de Defensa. Pero el gabinete, a usted que nos escucha, si aún no lo sabe, ya es decir, tiene 14 mujeres, por primera vez una mujer en el Ministerio del Interior, Isquia Sichel, y tiene gente joven y gente con experiencia política y con edad. Desde gente que está fuera del sector político incluso. Así que quiero partir con usted, Camila, ¿qué opina usted? Gracias, Rodrigo. Mira, yo la verdad es que en términos generales creo que es súper importante no anticiparse en los prejuicios, ni ir al nombre, a los apellidos, a las historias familiares de cada uno de los ministros nombrados. Yo creo que tenemos que ser primero suficientemente maduros políticamente y esperar que ellos se puedan ir desarrollando en sus trabajos, cada uno en sus funciones, y poder juzgar finalmente de acuerdo a sus hechos, a cómo lo hagan. Cuando pasen algunos meses y en relación a la raya para la suma que uno pueda sacar de la gestión de cada uno, poder hacer, digamos, una crítica fundamentada. Me parece que hoy día anticiparse que por historias familiares, insisto, o porque hizo esto otro, no, yo creo que eso no corresponde. Yo creo que tenemos que juzgar el profesionalismo, la muñeca política que cada cierto ministro vaya a tener. Efectivamente es un ministerio además que tiene 14 mujeres, son 10 hombres los ministros, por lo tanto hay muchas más mujeres, se sobrepasa la paridad. Lo que a mí sí me llama la atención es de que hay varios ministros que en el fondo, si bien son todos profesionales, no tienen ligada la expertise derechamente a el ministerio en el que fueron nombrados, ¿cierto? No sé, por ejemplo, tenemos a la ministra del Interior, que yo creo que lo va a hacer bien, Isquia Sichel, pero ella es médico, ¿cierto? No es, digamos, una profesión que necesariamente tendrá vinculaciones, digamos, con las áreas relativas a las que se desarrollen en el Ministerio del Interior. Pero yo insisto, yo creo que anticiparnos en una crítica dura no corresponde, porque a lo mejor puede que lo haga muy bien y que tenga un buen manejo. Sin duda va a ser una cartera particularmente difícil. Hemos tenido muchos hechos de delincuencia muy graves, o sea, piensen ustedes lo que ha pasado en nuestra región, secuestro,
balaceras en las playas, en Viña del Mar, a plena luz del día. Así es que yo creo que pasados los meses tenemos que hacer una crítica mucho más contundente respecto a cómo han llevado adelante sus carteras. Sí, el tema de la seguridad miren, todo está sobrepasado en todos lados, parecen sicariatos, asesinatos, baleos. En Chile yo a veces veo las noticias para estar viendo noticias de un país centroamericano o más allá del Río Grande. Don Tomás de Rementería. No, para empezar, lo que puedo decir que encuentro genial lo que hizo. Realmente genial. De una audacia que no tiene parangón. Lo único que no me sorprende es la Isquia Sicher en Interior. Porque si alguien empujó la campaña de Boric para que no hubiera duda que ganaba, fue la Isquia Sicher. Ella recorrió el país más que lo recorrió Boric. Ella trajo todo ese que le cayó parado, porque la mujer es capaz, pero como presidente del Colegio Médico, cuando empieza una pandemia y tiene una conducta que le dio la imagen que tiene. Entonces lo encuentro. Considero que lo de nombrar a la nieta de Salvador Allende ministra de Defensa puede ser el camino de terminar de una vez por todas con la separación en Chile de nuestra historia. ¿Ah? Es decir, hubo un intento cuando Lagos nombró a la Michelle Bachelet, pero yo creo que esto puede ser porque Chile necesita reencontrarse y el ejército necesita tener una conducta. Mira las declaraciones del jefe militar en la Araucanía: échale parafina al incendio para que se apague. ¿Eh? Sí. Yo creo que van a haber cosas que van a ser súper interesantes. La experiencia de Carlos Montes para vivienda también es la ministra de Desarrollo Social también. No, yo creo que va a haber, nos vamos a tener que acostumbrar a esos cambios. Ya veníamos acostumbrando. Imagínate los cabros del Frente Amplio sacaron un chorizo de diputados sin ningún esfuerzo. Ahora, como bien decía hace unos minutos Camila, si hay algo que los caracterizó, no ser soberbio, ninguno de ellos. De repente la Camila era un poquitito altanera. La otra Camila, diga que Camila, porque se confunde. Las dos. No sea así. Pero se me está preguntando, diga que Camila, yo digo las dos. Pero eso no les quita mérito de ser mujeres que hacen política. Y como tendrá que aprender a entender el país y a entender los desafíos que tenemos, que son muy grandes, no son menores. Y esto viene de una conversación que tuvimos aquí en este mismo panel, cuando yo le decía, mira, esto va a que este país se define en que usted es de izquierda o usted es de derecha. No se quiso entender eso. Y terminamos conducidos por la extrema izquierda y la extrema derecha. ¿Cuál es la señal que Boric hace con esto? La señal es que él está por la izquierda en lo más amplio que hay. Porque el abanico que hizo de gabinete desde la izquierda es lo más amplio que hay. Es decir, con toda la historia que tiene la izquierda, está puesta ahí. Y tendremos que tener un buen diálogo con la derecha, que tiene una mayoría en el Parlamento. Y tendremos que entender lo mismo que estaba diciendo. Okay. Yo creo que ese es el desafío de los jóvenes. Raúl Celi, ¿cuál es la visión tuya sobre esto, toda vez que tú has navegado en unas aguas tumultuosas y has logrado inclusive transformarte en tener unos galones arriba del buque, digamos ahora, como vicepresidente, que aprovecho de felicitarte? ¿Cómo ves este gabinete? Es cierto lo que dice la Camila, que uno tiene que juzgar los resultados, pero yo en principio, a mí me parece una buena señal los nombramientos, porque refleja todos los respaldos políticos que tuvo Boric en su candidatura. Él no se queda en los nombramientos en la izquierda extrema, sino que se abre bastante a sectores de izquierda, obvio, si tiene que nombrar personas de izquierda,
pero, pero personas muy razonables. Dentro de lo, yo tengo anotado aquí un par de cosas, creo que es positivo la cantidad de mujeres que nombra, creo que es un buen gesto. En algunos ministerios también yo destacaría algunas cosas. En el caso de obras públicas, por ejemplo, Juan Carlos García es de acá de la zona, él trabajó o trabaja todavía en la Dirección Regional de Arquitectura, estuvo conmigo los 4 años en la Intendencia Regional, y yo tengo la mejor de las opiniones de él. En minería nombra una exintendenta de la región y diputada, Marcela Hernando, que claro, Alcaldesa, no fue. alcaldesa, o sea, es una persona que conoce la minería, no es un teórico santiaguino, y eso lo encuentro una señal positiva. Asciende, evidentemente, calma a los mercados, como dicen hoy día. En la Secretaría General de la Presidencia, su persona de confianza, Giorgio Jackson, que debiese desarrollar bien esa labor. Tal vez donde yo tengo a la otra Camila, en la Secretaría General de Gobierno, que yo creo que ella es una buena comunicadora. Entonces, claro, me llama la atención que en justicia no hay un abogado, ¿eh? Eso puede parecer un poco raro. Pero en términos generales, yo creo que Boric el presidente Boric ha hecho unos nombramientos muy hábiles que probablemente no le van a gustar a la izquierda más ultra. Por ejemplo, yo pienso en la Convención Constitucional, yo creo que ellos esperaban otra cosa. Pero esto es pura sensatez. Esto es sensatez que le va a ayudar a lograr acuerdos en el Congreso con toda la izquierda democrática, que probablemente va a mejorar la disposición de la centro-derecha. Entonces, yo lo veo como algo positivo. Va a haber que probarlo, es cierto, pero como primera señal me parece positiva. Gianni Rivera, ¿cómo lo ve? Porque la única señal clara es que no hay ningún democrático. Y la única señal clara además es que la elección, la democracia cristiana se jugó por Boric, y de hecho Proboste, Rincón, Goit, todas estas mujeres que son la figura de su partido, para que decir otros jugaron por él, pero la democracia cristiana no está en el gobierno. Primero, yo creo que es un buen gabinete. Nosotros no estamos en el gabinete porque no somos gobierno, y los que están en el gabinete son los que somos gobierno. La ciudadanía de nosotros nos colocó en el 5.º lugar, al igual que los socialistas, el PPD, el Partido Radical, la candidatura nuestra en la elección presidencial, porque este es un régimen presidencialista, quedamos 5.º. Quienes crean que pueden, después de haber perdido la elección, volver a entrar al gobierno por el lado, tienen todo el legítimo derecho para hacerlo. Dicho eso, yo quiero decir que me alegra mucho que hayan nombrado a Mario Marcel como ministro de Hacienda. Más allá de lo que es calmar los mercados, es una señal bien importante, porque Mario Marcel es parte fundamental de la columna de lo que le ha dado estabilidad al país en los últimos 30 años. Y eso es bien importante reconocerlo. Es un actor relevante, fundamental y destacado y reconocido. Y siento que eso da una señal de que el presidente ha entendido la importancia del cargo y ha entendido también la importancia de las señales. Y eso es algo de verdad que creo que es muy importante. Y ahora viene la señal que tiene que dar el gobierno saliente con el nombramiento tiene que hacer dos nombramientos del gobierno saliente. Tiene que nombrar un nuevo consejero que reemplaza a Mario Marcel y tiene que nombrar un nuevo presidente del Banco Central, que es facultad exclusiva del presidente de la República. Creo que es bueno que el presidente Piñera lo converse con el presidente Boric para que no haya problema en aquello. Yo creo que debe ser un nombre que proponga el presidente Boric. Tiene todo el sentido, toda la lógica de aquello. O si no, habrá que esperar hasta el inicio del nuevo proceso, de la nueva legislatura, que es el 11 de marzo. Yo les quiero decir algo bien importante. Nosotros creemos que el presidente Boric tiene que irle bien y vamos a hacer todo lo posible para que el presidente Boric le vaya bien. Vamos a apoyarlo con fuerza. ¿De dónde podemos apoyar? ¿Dónde es? En el Congreso. 8 diputados, 5 senadores. Y por lo mismo creo que nosotros, como no somos gobierno, tenemos que contribuir a que al gobierno le vaya bien, desde afuera. Y esa es la misión que tiene hoy día la democracia cristiana, y eso es lo que ha entendido también el presidente. Bueno, por ende,
nosotros apoyamos al presidente para la segunda vuelta, elección contra Kast, pero fue en ese contexto, no otro. Ok, pero no me acabo, hay una cosa que no me cuadra, Yanni. En ese contexto, todo su argumento es para raya para la suma, para decir lo mismo que Jimena Rincón. Los 8 diputados y 5 senadores vamos a tomar palco. Pero usted está diciendo que van a apoyar al gobierno. Ahí no me cuadra, ahí no me cuadra. Es que no, es que lo que vamos a hacer es apoyar al gobierno en todo lo que haya que apoyar y hacerle ver todo lo que no esté bien para poder mejorarlo. Ok. Camila, ahora, si bien los 4 están de acuerdo en que miran el gabinete en forma auspiciosa, todo, yo mismo, todo el mundo, o sea, creo que hay como decía Raúl ahí, sensatez, está bien hecha pero hay un problema, lo que lo dio a atender Rentería a don Tomás. El general Cuellar, lo que significa su expresión, y más que eso, olvidémonos del general Cuellar, pensemos en lo que significa lo que está pasando en la Araucanía, lo que sigue, está manejando un camión y llega una vara en la cabeza y tiene que llegar hasta otro lado, digamos, a que lo atiendan, y en estado de emergencia. Camila Flores. Mira, yo creo, Rodrigo, que en ese sentido ha quedado bastante claro que el futuro gobierno no va a instalar o no va a declarar un estado de excepción constitucional, al parecer ninguno, lo cual claramente desde mi punto de vista es negativo. Yo creo que sin lugar a dudas hemos tenido delitos sumamente graves, situaciones terribles en la zona. Esta misma semana, en un día, mataron a 2 personas, el narcoterrorismo instalado, y por lo tanto no quiere decir que con un estado de excepción constitucional esté todo resuelto y que es una taza de leche. No, yo creo que sería muy ciego que alguien dijera algo así. Pero por cierto que igualmente han bajado de manera considerable, bastante. Salía esta semana en el diario El Mercurio Santiago un artículo que ha bajado aproximadamente en un 50% las situaciones de criminalidad, de terrorismo en la zona. Por lo tanto, igualmente ha contribuido. Desde mi punto de vista sería un error no mantenerlo. Probablemente nadie le está diciendo al futuro presidente declare estado de sitio, pero mantener el actual cierto estado de emergencia, a lo menos parece que sensato pensar que va a contribuir efectivamente. Yo la verdad creo que el tema de la seguridad, Rodrigo, va a ser uno de los grandes temas probablemente donde van a haber mayores dificultades en el futuro gobierno de desarrollarse, porque históricamente además digamos, para la centroizquierda o la izquierda radical ha sido un tema bastante más difícil o que lo miran más de lejos. Por lo tanto, les va a costar relacionarse en este tema y poder, en definitiva, no quedar mal con su electorado, ¿cierto? Que es bastante reacio a la utilización de las policías, de las Fuerzas Armadas para poder combatir el crimen organizado o el narcotráfico, en fin, y el narcoterrorismo. Pero por otro lado tienen que ver cómo en definitiva van a contribuir con que las víctimas tengan seguridad, algo que este gobierno también fracasó, digámoslo. Este gobierno actualmente en reponer el Estado de Derecho también fracasó, por lo tanto es una tarea muy difícil y yo creo que va a ser particularmente compleja para el futuro gobierno, independientemente, Rodrigo, quién sea el ministro del Interior o el ministro de Defensa. Okay. Tomás, en la noticia de ayer se mostraba, por ejemplo, de gente que después de la Plaza Baquedano se fue primero a la sección de la PDI de Derechos Humanos y después a la moneda chica de Boric, y cometieron desmanes, sacaron las cámaras, etc. ¿Cómo ve esa situación con el nuevo gobierno? La pregunta que me está haciendo tiene una cosa bien directa, y bien directa en el sentido que esos conflictos van a existir igual. Mientras tú tengas gente que está presa, según Gendarmería, 144 personas que todavía no se la acusan, ¿ya? Y llevan casi 2 años presos. Segundo, mira, no me gusta ningún tipo de violencia, menos lo que ocurrió ahí. Menos los saqueos y menos, pero ustedes van a estar de acuerdo conmigo que tocando la lira no es cambiar como cambian los países. Si no hubiese quedado el conflicto del 19 de octubre,
las pinzas que se habrían juntado en el Parlamento, incluido el actual presidente electo, para firmar el acuerdo de paz de la no sé qué. Es decir, que de ese momento es otro país. ¿Ya? Hubo la soberbia de que la Constitución del 80 era intocable, que no iba a haber. Bueno, aprendamos de las cosas que hicimos. Y yo creo que esta señal es de aprendizaje. Va a tener que el gobierno tomar la Araucanía en serio. Pero si la Araucanía es la región más pobre de Chile, el pueblo originario que estaba aquí antes que llegáramos todos nosotros que somos emigrantes, la más pobre de Chile, y se sorprende de que es lo que hay, porque si hay un extremo de riqueza y pobreza, la hay en la Araucanía. La peor distribución de la riqueza también está en la Araucanía. Entonces hay que ir a tomar en serio esto y tienen que ir. Y si este gobierno no hace eso, entonces quiere decir que es puro bla bla. Yo creo que hay otra señal que la nombrar, que es de Marcel. La primera señal es que el compadre está sentadito en la presidencia del Banco Central, donde tiene un sueldo de 15 o 18 millones de pesos, donde tiene asegurado 4 o 5 años o 6 años más, y comúnmente los presidentes del Banco Central de ahí se van a la banca internacional, a las asesorías. A ganar el triple. Está comprado para andársela paseando. Y el compadre acepta la propuesta de Boric de ser ministro de Hacienda, pues a mí, más allá de las diferencias, chapó. Es decir, estamos... Por la mitad, por menos de la mitad, claro. Estamos haciendo un país distinto. Y pongamos esa apuesta. Ok. Raúl. Sobre los mapuches, yo quiero dar un dato que llama la atención. La mayor cantidad de mapuches no está en la Araucanía, está en la región metropolitana. ¿Mm? Como dato que normalmente no se menciona, pero es cosa de ver los padrones de votación. Perdón, Raúl, pero la violencia está en la Araucanía, no está en Santiago. Pero yo no he hablado todavía de la violencia, eso viene después. Primero una aclaración, la mayor parte de los mapuches no está en la Araucanía, sino que en la región metropolitana. Yo creo que el gran desafío que va a tener en su administración el presidente Boric es la seguridad pública. Yo creo que sin ninguna duda debiera ser el problema mayor y fundamentalmente por lo que le cuesta a un sector importante de la izquierda la condena de la violencia, enfrentar la violencia. Y ahí es donde me preocupa un poco el nombramiento de Isquia Siche. Es cierto que Isquia Siche fue el equivalente a Soledad Alvear cuando Ricardo Lagos ganó la presidencia de Chile, decisiva en la segunda vuelta, sin la más mínima duda. Pero yo no sé si una médico que ha presidido un colegio profesional, que tiene 35 años, me parece, es la persona adecuada para un ministerio como interior. Yo normalmente ahí, la imagen que tengo son políticos de mucho oficio, como grandes ministros del Interior estoy hablando, de mucho oficio, con una experiencia parlamentaria interesante o ministerial interesante, y creo que ahí va a haber un punto, por lo menos arriesgado, tal vez ella lo puede enfrentar bien, pero sin duda, Rodrigo, si yo tuviera que decir qué es o dónde yo veo el mayor riesgo en este momento en el gabinete, y para Gabriel Boric está cómo enfrentar la violencia. Okay. Y la violencia incluso de su mismo sector, porque yo repito, este nombramiento ministerial a mí me parece muy acertado porque comprende a todo un sector de izquierda. Pero yo no sé si a la extrema izquierda, a la más violenta, a la anárquica, por decirlo de alguna manera, lo va a dejar tranquilo y va a terminar con los actos de violencia que tiene de los que se que tiene el país. Pero tú estás representando a la extrema izquierda ahora, Raúl. ¿Perdón? ¿Tú estás representando a la extrema izquierda que plantea la preocupación ahora de ella? No, me preocupa porque los he visto, Tomás, los he visto en la Convención Constitucional. Hay una izquierda que
que no tiene ninguna línea definida de acción, que no es democrática. Ok. Por supuesto, eso no tiene nada que ver con el Partido Socialista. Permíteme un segundito, te voy a dar un dato. Yo me junté porque a mí me gusta la conversa y tertulia, porque uno aprende. En mi casa, con 3 constitucionales, constituyentes, Gracias por que están invitarme. contigo, ¿ya? Esos 3 son de esos que decís tú, lo que se limpian los dientes con pólvora. Y te debo informar, y lo hice por ayudarlos a pensar. Si en algo me he dedicado yo mi vida es a eso. Yo no aspiraba a nada, he sido un pinche concejal, cocinero y carpintero. Tomás. Perdón. Pero ellos tienen una muy buena consideración tuya. Muy buena. Y yo creo que eso lo tienes que capitalizar tú en la diferencia. Ok. El tiempo, aunque me rete el director, Gianni, le voy a dar la palabra, pero no voy a hablar de otra violencia, la violencia que sufrió usted, el flaiterío, porque hay que llamarlo con esas palabras, que fue capaz de colocarle un muñeco con su cara, con una agresión tremenda ante lo que es la autopista o la vía de mayor tráfico en nuestra región, en la Avenida España. Que eso es muy grave, y quiero, aparte de decirle que creo de que me parece gravísimo y darle todo el apoyo, quiero que usted se refiera a aquello corto y preciso. Muchas gracias, estimado Rodrigo, como también darle las gracias a todas las personas que me escribieron, llamaron y manifestaron su solidaridad, y sobre todo que han rechazado el acto. Mire, más que solidarizar, yo creo que es importante rechazar el acto, porque es un acto de violencia y además es un acto donde se busca coercionar a alguna persona para tomar una decisión que a algunos no les parece. O sea, yo les quiero decir algo, yo bajo ningún momento voy a actuar coercionado por alguien. O sea, voy a mantener mi posición de colaborar, de contribuir, pero por sobre todo hay una señal importante. La violencia no puede tener cabida en ningún espacio, menos en el fútbol. Por eso mucha gente hoy día no va al estadio con los hijos ni con las familias, porque sienten que es un lugar que ha sido perdido por las familias, porque algunos muy pocos violentos lo han tomado. Pero yo me quiero quedar con la gran mayoría de las personas que están preocupadas por mejorar el fútbol, por contribuir, y no con esos pocos, que son muy pocos, es un grupo minúsculo. Pero por sobre todo hay que decirle que esos grupos minúsculos, pequeños, no tendrán espacio y no van a poder conseguir lo que ellos creen que es imponer por la fuerza o por la amenaza o por el miedo lo que ellos creen. Todo lo contrario, me obliga a seguir con más fuerza trabajando por lo que creo. Y saben que no hay nada mejor que poder contribuir al fútbol desde una posición ad honorem, pero por sobre todo que viene a entregar algún aporte que hoy día creo que es necesario en el fútbol. Ok, muchas gracias Gianni Rivera, Tomás de Rementería, diputada Camila Flores, convencional Raúl Celi, concejal Rementería. Estamos en el Cita Regional, vamos a ir a una pausa que es breve y ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de este Cita Regional. Hoy estamos grabando el Cita Regional en el viernes en que el nuevo gobierno dio a conocer su gabinete. Estamos con Tomás de Rementería, concejal por Viña, con Gianni Rivera, múltiples cargos, pero voy a resaltar en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a quien saludo a su rector y lo felicito por los 7 años de acreditación de esa universidad, de mi universidad que dirige mi compañero de curso Claudio Delorti. Saludamos a la diputada Camila Flores y al convencional constituyente don Raúl Celi. Quiero decirles lo siguiente y ponerles otro tema. El Defensor Público Nacional ha dado a conocer una cifra de miles de casos que podrían ser objeto de este indulto de amnistía y con delitos de la más variada tipificación, lo cual es un tema delicadísimo de lo que eso significa, del alcance de... Quiero ponerle pelos a la leche desde la partida. Quiero partir con usted, diputada Camila Flores. Mira, yo, Rodrigo, sobre este tema me quedo bastante con las palabras que el fiscal nacional, la Comisión de Constitución del Senado señaló respecto a la negativa señal que sería aprobar, bueno, ya no sé si indulto, amnistía, desconozco cómo va a salir finalmente cuál va a ser la figura jurídica que va a salir del Senado.
porque efectivamente sería una señal de impunidad muy negativa. Estamos teniendo no solamente en la región, sino que en todo el país, pero a nosotros particularmente nos importa la región, una oleada de delitos de sangre, de alto poder de fuego, con situaciones y acciones que nosotros además en el país no estábamos acostumbrados a tener, como los secuestros con tortura, no sé, y tantas situaciones que, balaceras a plena luz del día, probablemente ligadas a los ajustes de cuentas, ¿cierto?, por el narcotráfico, en una playa matan a una persona donde hay personas, familias, valga la redundancia, ¿cierto?, que están descansando y pasan situaciones tan tremendas como esta. Entonces, uno de los elementos, por cierto, que contribuyen a este tipo de situaciones es la impunidad. Y la señal que están dando algunos políticos de pretender darle impunidad, ya sea a través de un indulto o amnistía, a personas que cometieron delitos tan graves como homicidios, como delitos de incendio, como porte ilegal de armas y tantas otras figuras más, es muy negativa porque incentivan de cierta manera a que se sigan cometiendo delitos de alta connotación en el país, porque en final los políticos, ¿cierto?, les perdonan a estos delincuentes sus delitos, a una parte de los políticos, por cierto, y además yo creo que en esto también trastoca un principio que es fundamental, que es la independencia del Poder Judicial. No podemos nosotros los políticos inviscuirnos en definitiva en los fallos judiciales, o sea, más allá de que algunos podrán estar a favor o no, de que ha pasado tanto tiempo de la prisión preventiva, esa es una tarea que le corresponde al Poder Judicial y no le corresponde a los parlamentarios estar haciendo el trabajo de los jueces o de los fiscales. Tomás de Rementería. Mira, la primera cosa que hay que separar es la violencia social de la violencia política, perdón, de la violencia criminal. Porque la violencia del narcotráfico es violencia criminal y que se atraviesa de repente con la violencia social y política, sí. Pero no podemos mezclar, porque la diputada mezclaba, por ejemplo, que asesinos por aquí en la playa, en la costa, no, eso es pura violencia criminal que indudablemente, como decía también Janet Rivera, la influencia de la emigración, y no por eso, porque hay emigrantes que hacen delitos, nosotros vamos a juzgar a los emigrantes como delincuentes. No, tenemos una estructura social, y eso es lo mismo que hablábamos recién de la Araucanía. Es un problema país, el problema de las... Y si no entiende el gobierno y la oposición que es problema país, nos va a costar mucho, porque es muy grave el problema, fruto de la historia que construimos. Pero hay que tener claro que es muy distinto la violencia criminal de la violencia social. Se atraviesa realmente, pero es muy distinto. Constituyente, don Raúl Selly. Estaba tomando algunas notas sobre el punto. Yo primero quisiera destacar, Rodrigo, el número de personas involucradas. Hace poco menos de un año hubo un informe de la Corte Suprema, me puedo equivocar, pero por muy poco, y del Ministerio Público que hablaban de 40, tenían un número de diferencia, una persona, 45 me parece en un caso, 44 en el otro. Después aparecieron otros que señalaban que eran miles de casos. La Defensoría también dio un número distinto, que eran de varios cientos, no recuerdo si eran cerca de 900. Y ahora nuevamente entramos con que son más de 1000 casos. Ahí algo anda mal, porque para poder emitir una opinión seria, uno necesita tener antecedentes serios. Y yo lamento que los números que haya entregado la Corte Suprema, la Fiscalía, la Defensoría, y ahora nuevamente la Fiscalía que entrega una cifra distinta, cambian, porque eso no permite juzgar ¿Cuál bien. es la razón de eso, Tola? ¿Cuál es la razón? Porque la gente dice, bueno, ¿cómo va a ser tan complejo determinar quiénes son los que están en las diversas situaciones? Yo creo que la razón fue, no sé, Camila me puede corregir, pero que inicialmente hablaban de personas que hubiesen pasado ciertas etapas procesales, ¿eh? Por ejemplo, que hubiesen tenido
se le hubiese aplicado alguna medida restrictiva de libertad, pero no se haya dictado sentencia. Yo creo que se hicieron como distinciones, y esas distinciones, si se hacían, tenían que señalarse, pero no se referían a las personas, por ejemplo, respecto de quienes no se había iniciado el juicio oral todavía, ni se les había tomado declaración. O sea, ahí hay un enredo que yo creo que son ellos quienes tienen que explicar, porque salieron con cifras que hoy día no tienen nada que ver con las que se mencionan. Y ese es un punto. Perdón Raúl, Sí. pero también se cruza aquí una cosa que quiero que tú aclares, que hay algunos convencionales constituyentes que sientan, piensan, creen y están en la postura que son ustedes, los convencionales, los que tienen que acotar aquello. Que nosotros tendríamos que buscar una norma constitucional destinada a aquello. sobre los presos. Exactamente, claro, sobre esta no sé cómo llamarla desde el punto de vista de ellos, no sé, irregularidad, esta cosa que significa de que socialmente este grupo de gente está siendo marginada, acusada, violentada por un Estado Sí. y que los tiene políticamente separados, sin juzgarlos, etcétera. Está bien, pero yo creo que no nos corresponde a nosotros, porque para eso hay una división de poderes, hay un poder judicial que es independiente. Aquí los problemas no solamente son de cifras, sino que también, para mi gusto, de velocidad de tramitación de las causas. Evidentemente, si alguien cometió un delito de saqueo, supongamos, en octubre del 2019, y la persona está detenida todavía sin que se haya iniciado el juicio, eso es inexplicable. Hay un problema con el Poder Judicial ahí, hay un problema con el Ministerio Público, pero igual son poderes independientes. Estarse metiendo en esas atribuciones tiene que hacerse por otro mecanismo, pidiendo explicaciones. Eventualmente pueden haber ahí problemas de responsabilidad política, por ejemplo. Okay. Pero como señal, pensando en que el principal problema que va a tener este gobierno probablemente va a ser la seguridad pública, pensar en esta amnistía o indulto en general, o sea, para todos los casos, creo que es un mal comienzo. Mi impresión, perdón, es que el presidente Boric va a hacer una distinción de tipo de delito y situación procesal. No puede haber ningún espacio para ningún indulto de persona que haya atentado contra una empresa, contra algún bien nacional de uso público, contra las personas. Mire, digamos las cosas como son. Lo importante es dar la señal clara de que acá todos son iguales ante la ley. Un indulto sería muy terrible porque colocaría a la víctima doblemente agredida frente a aquello, porque va a haber una impunidad frente a aquello. Entonces acá lo que yo creo que es importante, dar una señal de que el Estado de Derecho se respeta para todos, y además hay que esperar que termine el juicio, más allá de la forma como opera el Ministerio de Interior o la Fiscalía, de acuerdo a las querellas, si se aplican, si se coloca la agravante de la Ley de Seguridad Interior del Estado, pero es fundamental y es muy, pero muy importante que el Estado respete a todos sus ciudadanos, y eso pasa por no indultar a las personas que han delinquido. Yo en eso de verdad creo que tenemos que mantener una sola línea por el bien de este país. Segundo, creo que el presidente Boric ha entendido y ha ido trabajando de acuerdo a la necesidad de este país de reencontrarse. El símbolo de colocar a la Maya Fernández como ministra de Defensa es un bonito signo, como también de colocar a Mario Marcel. Y por lo mismo creo que aquí hay que reimpulsar este país, hay que trabajar, hay que volver a entender que se tiene que avanzar con quienes lo han pasado mal, y ellos son, por ejemplo, los emprendedores que no pudieron recuperarse nunca después del estallido social, que puede haber sido muy legítimas las intenciones, pero provocó mucho daño, mucha preocupación y una gran destrucción en el país. Y por lo mismo, quienes crean
y apoyen indultos masivos para actos delictuales, creo que no corresponde, y al menos no dicen contar con nuestro apoyo. Camila, hace poco volví a ver una película antigua, ya que se llama El nombre del padre, que trata de lo que le pasó a una familia irlandesa después de 1984, el atentado del Hotel Brighton en Londres, hecho por el IRA, pero que la policía encausó mal a una familia que no tenía nada que ver, lo condenaron a cadena perpetua, etcétera, y después la policía, sabiendo quién era el culpable, por confeso, siguieron en su teoría de mantener aquello. Hay algunos, quiero decir, hay algunos de los que están hoy día presos que dicen que ellos están injustamente. ¿Cómo determinar aquello hoy día en Chile para que no pase una cosa como aquella? ¿Tú querías decir algo, Yané? No. Sí, se llama Jerry y Giuseppe Collum. Sí, los Collum, Jerry y Giuseppe Collum. Camila. Mira, yo creo que es muy difícil encontrar una persona que se encuentre procesada por algún delito, Rodrigo, que crea que está justamente siendo procesado. Y por lo tanto, por algo existe el Poder Judicial, donde en Chile tenemos lo que se llama el debido proceso, que son distintas etapas judiciales, donde una persona que requiera defenderse y demostrar su inocencia lo puede hacer. Pero Camila, seamos justos y precisos. En Chile pasó el caso Huracán. En Chile han habido montajes contra algunos. A eso me refiero, digamos. ¿Cómo despejar aquello para que claramente... Es que eso, Rodrigo, eso va a ocurrir siempre. Siempre va a haber errores, y no solamente en estos casos respecto de estas personas que hayan cometido estos delitos en particular. Eso siempre puede ocurrir, desgraciadamente, porque no debiera ocurrir en nuestro país. Un país que se dice democrático, ¿cierto? Y que avanza hacia el desarrollo, los errores judiciales debieran no existir. Pero desgraciadamente, como tú bien lo señalas, han ocurrido en el pasado y probablemente van a ocurrir en el futuro igual. Pero no es porque sean estas personas en particular, desde mi perspectiva, que exista una intencionalidad de... Bueno, tendrán que demostrarlo, desgraciadamente. No puede haber para unos y para otros la aplicación de la ley. Si la ley es una, tenemos un sistema judicial en particular y ese se aplica para todos, sea que eres civil, que eres hombre, si eres mujer, independientemente usas uniforme o no sé. Hay un sistema que está establecido en el país y por lo tanto se tiene que aplicar la ley para todo. Y puede haber injusticias, por supuesto, pero no es porque sea en particular estos casos se tiene que hacer una aplicación distinta. Si la igualdad ante la ley no solamente es un principio básico que orienta el derecho nacional, sino que también el derecho internacional. Y son las leyes y son las reglas que tenemos y por lo tanto hay que respetarlas y no se puede, ya sea por razones políticas o ideológicas, hacer distinciones. Yo he conocido mucha gente, Rodrigo, que dice, oye, qué injusto, se falló de tal modo, no me gusta, este fallo no es justo. Bueno, pero tenemos que respetarlo, porque por eso existe la independencia de los poderes del Estado, donde nosotros no podemos Como por involucrarnos. ejemplo, gente que, Camila, como por ejemplo el caso de la quema del atentado a la municipalidad de Quilpué. Por ejemplo, ahí hay un caso muy, muy pertinente, donde desgraciadamente no hay condenados, ¿cierto? Y hay muchas personas que dicen, oye, pero ¿cómo es posible? Bueno, hay un buenos fallo defensores, judicial, buenos abogados. nos podrá gustar o no, por cierto, hay muy buenos defensores en nuestro país, yo a ratos creo que, por cierto, hay mejores defensores que fiscales, pero bueno, esa es otra discusión, pero es un fallo que a nosotros nos puede parecer injusto, por cierto, pero es el fallo, es así, es el Poder Judicial, así funciona y tenemos que respetarlo todo. Ok. Tomás, no sé si quieres tocar algún tema de la municipalidad de Viña, no la cuestión, pues seguimos con esto, en tu caso. Mira, la única síntesis es que primero hemos elegido un nuevo gobierno, acabamos de saber el nuevo gabinete, terminamos con un pésimo gobierno que el país lo soportó. Todo esto ha sido un chiste. ¿Cómo funciona el Ministerio del Interior en estas causas? ¿Cómo funcionan las presiones? Es otro chiste. Yo te hago una sola pregunta.
se quemaron 36 estaciones del metro y hasta el día de hoy no hay ningún culpable. Dígame, ¿dónde está la inteligencia de este país? Y que pasó al bronce el Clemente Pérez cuando le dijo, oye cabros, si esa cuestión no prendió, no sabía nada que estaban planificando quemarlo. Que nadie, porque los que le llevaron al juez, el juez dijo, perdóneme, pero no son. Es decir, si no nos preguntamos eso, si no nos preguntamos cómo ¿Qué explicación le das tú a eso? ¿Qué explicación le das tú a eso? A mí también me parece insólito. ¿Qué explicación? Pero te digo, se que queman no se camiones sepa? en la Araucanía, y se queman maquinaria, y se queman, y hay un Estado, entonces decimos, esto es narcotráfico, el narcoterrorismo. Y con eso tienen con las manos en el trasero a la gran mayoría. Es decir, este gobierno va a tener que asumir que aquí hay que hacer un tema país, con la violencia, con la Araucanía, con Perdón, el Tomás, tráfico. pero en la Araucanía los narcos están probados, el tema, hay una cantidad, es un tema real, están identificados, el tema de narcos probado. Pero perdón, pero están identificados y dónde están. Pero no me preocupé, hicieron 100 y tantos funcionarios de investigaciones, 20 y tantos vehículos. 800 personas, pero. ¿Ya? 800 personas. Y encontraron 5 bolsas de marihuana, unos papelillos, no mejoró en la cachimba. Es decir, yo estoy preguntando la inteligencia de este país, ¿dónde diablo está? Entonces ya este gobierno se acabó, entonces no castiguemos más con lo que está, sino que veamos cómo en el próximo gobierno, tanto gobierno como oposición, tienen una visión país sobre temas fundamentales. Porque además esto no es broma solamente en Chile, porque estos niveles de violencia los tienes tú en todo el vecindario. Ok, Raúl Celis. Sí, tiene ahí un buen punto Tomás de Rementería con la falta de responsables en los atentados incendiarios del metro. Es una cuestión incomprensible. Habiendo transcurrido el plazo, el tiempo que pasó, teniendo todo tipo de avances, con cámaras, en fin, que no haya responsable, eso habla muy mal de las distintas etapas de la investigación del delito. Del sistema policial y de inteligencia chileno, por favor. Sistema policial sí, del sistema policial y de inteligencia. Ahí hay un problema y eso yo lo comparto. Hace un rato atrás la pregunta era ¿qué pasa con estos casos injustos? Bueno, siempre se habla de la verdad judicial, Rodrigo. La verdad judicial no necesariamente, o la verdad procesal, no necesariamente es lo que realmente corresponde, sino que es lo que determina el tribunal, y por eso se hace esa distinción. El último número que se ha estado barajando era sobre 1000 personas, si no me equivoco, ¿no? Que estarían en situaciones de ser indultadas o amnistiadas. ¿O me equivoco, Rodrigo? ¿Esa cifra la tienes por ahí a mano? No, pero lo que pasa es que la cifra de la Defensoría hoy día la agranda mucho más porque él dice de que el ámbito o el alcance de la norma tal como está podría llevar a un abanico mayor. De hecho, Gendarmería sacaba un informe que eran 144, o sea, hay cifras sumamente dispares de todas las instituciones. Exactamente. Claro, ahí esa parte es la que a mí me preocupa, porque si la persona ya tiene una pena, se le ha sido aplicada una pena conforme, se hizo un juicio, se le aplicó la pena, asunto terminado, si está con medidas cautelares, no privativas de libertad, ya también yo lo entiendo, pero el hecho de que estén dando vuelta los casos sin resolver, sin aplicar estas medidas cautelares, me parece mal. Yo creo que ahí hay un problema, es como un problema que abarca bastante. Por eso partí con los incendios de las estaciones del metro, de las que hablaba Tomás. Cuesta identificar a los responsables. Ahí han habido solamente 4 enjuiciados, de los cuales uno salió libre.
hay uno condenado y otros 2 que están en proceso. No más que eso. Y por cuestiones muy menores, además, Claro. porque recuerdo haberlo visto, que hay un tío con un sobrino. Bueno, entonces, primero cuesta identificar o detectar a las personas. Luego, cuando se les identifica o se les detecta, muchos salen en libertad. Primero son muy pocos a los que son detenidos. Si uno piensa en los números, son muy pocos los que son detenidos. Y después tenemos problemas de la duración de los procesos. O sea, creo que ahí hay todo un circuito que hay que ponerle atención y mejorarlo. De hecho, perdona, Rodrigo, lo último, una reforma muy importante que va a hacer la Convención Constitucional es al sistema judicial chileno o al Poder Judicial. Ok. Gianni Rivera, su última intervención. No, insistir que si se logra algún consenso, el consenso debe ser en torno a poder procurar mantener el Estado de Derecho y que ojalá no se indulten casos que sería totalmente nocivo para la señal que sea la opinión pública. Segundo, yo creo que este país debe buscar una reconciliación desde el punto de vista de lo que ocurrió en octubre de hace 2 años, porque siento que esa fractura debe ser superada y la mejor manera es avanzar en cierta materia. Yo creo que el triunfo del apruebo significaba también una expresión ciudadana de mucha molestia por algunas cosas que a lo mejor no se hicieron bien, pero yo lo que quiero recalcar algo fundamental, que este país, el presidente Boric encuentra un país estable, encuentra un país que ha superado la pobreza, encuentra un país que ha avanzado en torno a la inserción de la mujer en la vida pública, laboral, pero por sobre todo un país que tiene musculatura, un país que pudo enfrentar una pandemia sin problema, un país que vacunó como el mejor en todo, que muchos países totalmente desarrollados, porque había una estabilidad, y esa estabilidad el presidente debe tomarla, debe reconocerla. Yo creo que, insisto, creo que la señal de hoy día es Mario Marcel. Gracias, Gianni Rivera, Tomás de Reventería, Camila Flores, Raúl Celi. El tiempo se nos pasó volando en esta cita regional. Cortito, una despedida de cada uno. Camila. No, yo simplemente, Rodrigo, esperar que las cosas se hagan bien en el país. Claramente indultar no es una buena señal y por lo tanto creo que por eso el gobierno que va a entrar en marzo está presionando tanto a los parlamentarios para que lo saquemos ahora, porque siempre los presidentes de la República pueden indultar. Y si Gabriel Boric quisiera hacerlo y tiene el convencimiento, a contar de marzo lo podría hacer cuando él asuma como presidente. ¿Pero por qué no lo hace? Porque, por cierto, tiene un costo político, porque sería una bofetada para las víctimas de esos delitos. Gracias. Tomás, cortito, una despedida final. Oye, sí, es súper simple. Lo que tienen que hacer es solucionar los temas que son problema país. Y este problema es un problema país. El de la violencia y el de que... Y otros pensarían distinto, porque si tuvieran a su hijo detenido hace casi 2 años por una acusación y todavía no hay condena, estarían pensando un poquito distinto. Yo creo que aquí hay muchos errores cometidos y hay que esclarecerlos. Raúl Celi. Yo, Rodrigo, más bien quiero referirme al COVID. Los números han aumentado mucho en las últimas semanas. Se han ido retrocediendo en la fase varias comunas. Viña del Mar es una ciudad donde el turismo es clave para la industria y por lo tanto yo le diría a los televidentes que tomen el máximo de precauciones posibles para evitar retroceder en las etapas. Para Viña la industria turística es fundamental y para que esa industria turística funcione debemos ser sumamente responsables en los cuidados sanitarios. Gianni. No, sumarme a la felicitación por los 7 años que la Comisión Nacional de Acreditación, la CNA, le entregó a la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, la única universidad regional que tiene esa categoría, y es un aliciente importante para su equipo académico, de administrativo, sus alumnos, sus alumnis, pero sobre todo también para la región de Valparaíso, que tiene una vocación educacional y una vocación universitaria. Así que muy contento y felicitar a toda la gente que lo hizo posible.
Gracias, Yanni Rivera, Tomás de Rementería, Camila Flores, Raúl Cel. Usted que nos está mirando, gracias por compartir. Y esto, no se lo olvide, esto, el usarlo bien, el ponérselo bien, el taparse bien y ocuparse de que en todas partes la use, porque los números son espantosos. Vamos avanzando y van a seguir avanzando. Es un tema delicado y usted tiene que cuidarse. Muchas gracias por estar con ustedes. Que estén ustedes muy bien.